Ya, vamos a empezar la unidad 4, que son definiciones químicas. Vamos a lo que es peso atómico, peso molecular, peso equivalente, densidad, número de Avogadro. Son conceptos bien sencillos, esta unidad es bien fácil, así que aprovechemos a avanzarlo rápido igual, ¿no? Primera definición que no está en el libro, pero voy y aprovecho pues no a dársela, es unidad de masa atómica, UMA, ¿ya? Esta unidad de masa atómica es para indicar es la definición, pues, ¿no? De la cantidad de la masa de protón, o sea, de un protón y neutrón, pues básicamente, ¿no? ¿Se acuerdan que la masa de un protón era 1,67 por 10 a la menos 24 y la del neutrón igual? Ya, entonces esta unidad es muy parecido a esos valores, es decir, que aproximadamente una unidad de masa atómica es aproximadamente igual a la masa de un protón o de un neutrón, pues, ¿no? Es prácticamente eso. Entonces, fíjense, una unidad de masa atómica cuyo símbolo actual es solamente la letra U, antiguamente era UMA, equivale a la duodécima parte de la masa de un átomo de carbono 12, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, el carbono 12 es el carbono con un número másico de 12. Divido eso entre 12 y me da uno. Prácticamente eso, pues, ¿no? Es aproximadamente, la unidad de masa atómica es aproximadamente la masa de un protón o de un neutrón, ¿no? Y es este de acá. O sea, es un valor, una unidad química que equivale a esta cantidad de masa. ¿Ya? O sea, es una unidad de masa. Es una unidad de masa, pero unidad química, ¿no? Ocupada para medir masa. ¿Ya? Entonces, esta es la conversión. De acuerdo a su definición, esta es la conversión. Una unidad de masa atómica es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Siguiente, el peso atómico o masa atómica. Acá los conceptos van a estar bastante parecidos con los siguientes puntos. La única diferencia es que algunos van a estar con respecto a un átomo y otros con respecto a una molécula, ¿no? Entonces no se olviden que un átomo es cuando se trata de un solo elemento, ¿no? Puede ser aluminio, ¿sí? Puede ser potasio, puede ser cloro. Esto es aluminio, pero ya va a ser molécula cuando son dos átomos o más, ¿no? De diferentes especies. Podría ser agua, ¿sí? Esto ya es una molécula de agua porque tiene hidrógeno y tiene oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de peso atómico o masa atómica, hacemos referencia solo a un átomo, o sea, a un elemento, nada más, ¿ya? Y va a ser entonces masa atómica, va a ser entonces masa atómica, lo que es referente es la masa relativa de un átomo, o sea, un solo átomo, con respecto a la unidad de masa atómica. Es decir, cuando yo me fijo un átomo cualquiera, ¿a cuántas UMAs, a cuántas unidades de masa atómica equivale ese átomo? Pues, ¿no? Cada elemento químico tiene un peso atómico particular representado por el promedio de masa de sus isótopos, ¿no? Cuyos valores están especificados en la tabla periódica. Es decir, el peso atómico o masa atómica de un solo átomo es lo que está en la tabla periódica, ¿no? Sería esto de acá. Es la masa atómica, nada más, ¿no? Lo que habíamos visto antes. Esto es 39,1 unidades de masa atómica, ¿no? UMA. Ahora, si esto quieren llevarlo a gramos, ocupo la conversión que vimos al principio, ¿no? Una unidad de masa atómica es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Si el potasio son 39,1 unidades de masa atómica de masa, lo multiplico eso por el factor de conversión, fíjense, entonces esto de acá puede ser la masa de un solo átomo de potasio, ¿no? Esta acá es la masa de un átomo de potasio. O sea, así yo podría calcular la masa de un átomo de cualquier elemento, pues, ¿no? Me voy a la tabla periódica, me fijo cuánto es su masa atómica, que está expresado en unidades de masas atómicas, ¿no? Hago la conversión para llevarlo a gramos y puedo saber cuántos gramos equivale ese átomo, ¿no? El siguiente concepto, que es el de peso molecular o masa molecular,
La única diferencia es que esta vez estamos tratando de moléculas, ya no solamente de átomos. Entonces, ¿cuál es el procedimiento para poder hallar esta masa ya de una molécula en lugar de solo un átomo? Sencillo, pues no, lo que voy a hacer es hacer la suma, fíjense, de cada uno de los elementos. ¿Cuánto es la masa del hidrógeno? ¿Cuánto es la del azufre? ¿Y cuánto es la del oxígeno? En el caso del hidrógeno, tenemos dos átomos, ¿no? Entonces, ok, multiplico 2 por, luego la masa, y luego, ¿cómo es hidrógeno? 2 por, y acá multiplico por por la masa atómica del hidrógeno, que es 1,008. Ok, luego, más el azufre, que es 32,07. Y luego tengo 4 de oxígeno. Multiplico por su masa atómica, que es 16, y me da 98,08. Entonces, este 98,08 es la masa molecular de todo el ácido sulfúrico, ¿sí? Cuando ya saco la masa molecular, ¿no? O sea, un compuesto de una molécula, tengo que hacer la suma de los diferentes átomos que componen esa molécula, pues, ¿no? Acá es lo mismo, fíjense, tengo hidróxido de aluminio. El aluminio es 26,98, lo multiplico por uno porque solo es un átomo, acá no me indica, pero solo entiende que es uno. Y luego tengo que sumar las masas atómicas de estos, bueno, tres radicales, ¿no? Hidroxilos, que sería oxígeno, 16 más hidrógeno, 1,008, y todo esto multiplicado por 3 porque son 3 veces, y me da 78, ¿no? De esa forma. Entonces, a ver, el que no se ha dado cuenta, bueno, estos valores, ¿de dónde los saco? De la tabla periódica, ¿no ve? Estos valores de acá los saco de la tabla periódica. Por si no lo habíamos dicho, por ahí no. Por ejemplo, hidrógeno, ahí está, ¿no? 1,008. Esa es su masa atómica del hidrógeno. Del azufre, 32,07. ¿Eh? Se voy y busco azufre, azufre. Acá está, 32,07. ¿Sí? Las masas atómicas se sacan directamente de tabla, de la tabla de valencias. En su examen seguramente les van a dar como dato. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de cómo se saca la masa molecular? ¿Alguna duda quizás? Una pregunta, ¿Ya? sí o sí tiene que ser con comas porque yo en el colegio, me lo daban exactamente, o sea, sin decimales. Y cuando había un decimal, por ejemplo, en el 32,0, si había un 5 se lo redondeaba. Ah, depende cómo les pidan a ustedes que lo trabajen, ¿no? O sea, pueden trabajarlo con decimal o sin decimal. Yo siempre toda la vida he trabajado sin decimal, por ejemplo. Pero mientras usted trabaje con más decimales, el cálculo va a ser más exacto. ¿Ya? Si usted puede trabajar con 32, está bien. No, no hay problema con eso. Esto es lo que veíamos en la unidad uno, ¿se acuerdan? De masa atómica, que es la suma de protones más neutrones. Este 32,07, ¿por qué? ¿Qué significa? Que tengo 32,07 en total protones más neutrones. No, no, ¿ves? ¿Qué significaba este 32,07? A ver, el azufre. O sea, el trabajar con más decimales o menos decimales, lo único que hace es que me da más exactitud. Nada más, ¿ya? Trabajar con más decimales o menos decimales me da más exactitud, nada más. Entonces depende su docente, pues, ¿no? En el PCA les van a dar seguro abajo, ¿no? Les va a decir, ok, carbono es 12, azufre es 32. Entonces trabajen con esto, ¿ya? Van a trabajar sin decimales seguramente. Inclusive en la universidad, si todos los docentes trabajan con el número entero, entonces está bien, es más que suficiente. Pero hay algunos como el cloro, por ejemplo. Como el cloro está en 35,45, creo, por costumbre, o sea,
redondear a 35 o redondear a 36 es como que lleva muy extremo a otro, ¿no? Entonces, por eso el cloro, muchos lo trabajan con 35,5 porque, como les digo, una tabla periódica es 35,45, ¿no? Entonces depende, pues, ¿no? Su profesor o su docente. Pero lo ideal sería que trabajen con más decimales porque sería un cálculo más exacto, ¿no? ¿Ya? O sea, mientras más decimales, mejor. Pero si trabajan con números enteros, está bien, está perfecto. ¿Ya? Este 3207, pues que bueno, es el valor más exacto, es el promedio de todos los átomos, ¿no? De azufre que hay, el 3207. Sí, por eso acá mismo dice, ¿no? Eh, en la definición anterior, cada elemento químico tiene un peso atómico particular, que es el promedio de masa de sus isótopos. Isótopos es cuando ese átomo de ese elemento, en el caso es azufre, tiene variaciones, pues, ¿no? El azufre, sabemos que es así, ¿no? 16 y 32. Esto significa que tiene 16 protones y 16 neutrones, ¿no ves? Y los isótopos, cuando hablamos de isótopos de un elemento, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es un isótopo de un elemento? ¿Ustedes recuerdan? ¿Isótopo qué significa? Isótopo. Porque miren, la definición de masa atómica, la definición anterior nos dice, un peso atómico es el promedio de masa de sus isótopos. ¿Qué es un isótopo? Los isótopos son dos átomos que tienen qué cosa en común. Una Protones. carga negativa y Un mismo número de protones, ¿no? Es decir, son el mismo elemento, ¿ya? Si tienen el mismo número de protones, ¿por qué podrían ser diferentes? ¿Cuál es la variación que puede haber? Ok, mismo número de protones, está bien, pero ¿qué variación podría haber entre los isótopos de un mismo elemento? el peso. El peso, y esto se debe porque tiene más o menos neutrones, ¿no? ¿Ve? Puede ser que este tenga 17 neutrones, ¿no? ¿Ve? Entonces, fíjense, estos serían isótopos de azufre. Este de acá, los dos son azufre porque están definidos por el número de protones, pero el de acá tiene 16 neutrones y el de acá tiene 17. Entonces, el 3207 no es nada más que el promedio, sacando una muestra de varios átomos de azufre me da eso, pues, ¿no? Esto de acá me está dando. Este es el valor promedio de los isótopos de un elemento. Entonces, si usted trabaja con 32, está bien. ¿No? Depende de la exactitud con la que quiere trabajar, pues, ¿no? Pero en el PCA se los van a dar y seguramente se los van a dar en números enteros. Hidrógeno 1, azufre 32, oxígeno 16, así. Probablemente el cloro, como les digo, sea 35,5, es decir, porque el cloro como está 35,45, redondear a 35 o redondear a 36 ya es muy extremo, ¿no ve? Ya, siguiente, 4,3. Inclusive, fíjense que el texto guía, el cloro, nos dice que un átomo gramo de cloro equivale a 35,5 gramos, ¿no? Claro, porque ya es muy exagerado que yo redondee, pues, ¿no? 35 o 36, ¿no? Este, seguramente el cloro, uno de cada dos átomos van a estar uno con masa atómica de 35 y otro con masa atómica de 36, ¿no? Seguramente van a ser uno y uno, pues, ¿no? Entonces, este valor de acá es el promedio de todos los átomos de cloro que hay, ¿ya? Eso es. ¿Cuál es la diferencia entre las definiciones que vimos, esto de masa atómica, masa molecular, con estas dos definiciones que dicen átomo gramo o molécula gramo? La única diferencia es que estamos llevando estos valores que antes estaban en unidades de masas atómicas, los estamos llevando a gramos. Estamos llevando esos conceptos directamente a la unidad gramos, ¿no? Para medir la masa. Antes nos decía, ok, de la tabla periódica yo voy y busco el átomo perdón, voy y busco la masa atómica del potasio y era 39,1. Pero en teoría, lo que está en la tabla periódica
nos está indicando las cantidades de masas, o sea, está en unidades de masas atómicas, pero la unidad de masa atómica es muy pequeñita, pues, ¿no? Nos está diciendo, ok, el potasio tiene una masa de 39,10 unidades de masa atómica y una unidad de masa atómica equivale a esto de acá, ¿ya? Pero sucede que este mismo concepto, el valor que me indica ahí el potasio, en vez de considerarlo como unidades de masas atómicas, yo lo puedo considerar este valor como si fueran gramos directamente. Entonces, para el potasio, que es 39,1, yo puedo decir, ok, un átomo gramo de, de potasio equivale a 39,1 gramos. Acá estos conceptos me están diciendo que yo puedo llevar lo que estaba en unidades de masas atómicas, los puedo llevar directamente a gramos. Entonces, un átomo gramo de hidrógeno equivale a, bueno, y ahí está, su masa atómica y ya en gramos, directamente. ¿Sí? Esa es acá la diferencia, pues, ¿no? Un átomo gramo me está indicando es igual al peso atómico del elemento, pero expresado en gramos. El átomo gramo es la masa que tiene un mol de átomos de ese elemento, ¿no? O sea, directamente, voy a la tabla periódica y ese valor que está ahí, ¿no? Que me indica, lo puedo llevar a gramos. Eso es lo que me está diciendo, ¿ya? Entonces, fíjense que la masa molecular o molécula gramo del ácido sulfúrico es esto de acá, ¿no? Y en vez de considerar que son 98 unidades de masas atómicas, yo puedo decir que está en gramos, porque hay una equivalencia que vamos a ver enseguida. Entonces, el concepto 4.1 y 4.2 son parecidos al 4.3 y 4.4, ¿no? La diferencia es que el 4.1 y 4.2 me trabajan en unidades de masas atómicas. Y el 4.3 y 4.4 me dicen que esos valores los puedo llevar a gramos. O sea, a gramos, que es una unidad de masa que ya conocemos, ¿no? Y, y es más cercana a los valores con los que trabajamos en la vida real. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, acá, miren, la masa molecular de este sulfito crómico, ¿no? Tenemos el cromo, que es 52. Son dos átomos de cromo, sería 2 por 52 más. Y acá tengo este ion sulfito, que es azufre, 32, ¿no? Más 3 de oxígeno, 3 por 16, y todo esto multiplicado por 3. El resultado lo puedo expresar en unidades de masas atómicas o en gramos. O sea, en este caso, prefiero expresarlo en gramos, ¿no? La masa molecular, ¿no? Esto de acá, me está diciendo que esta cantidad de gramos es equivalente a un mol de ese mismo, eh, de este mismo elemento. Y acá es cuando se introduce el concepto de mol, ¿no? En química van a ver muchas veces esta unidad, ¿no? Un mol. Un mol es para indicar la cantidad de materia. Es una unidad que me indica cantidad de materia, ¿ya? Esto es un mol, me indica una cierta cantidad de materia, ¿ya? Entonces, un mol de sulfito crómico es igual a 341,21 gramos, ¿no? Nada más. Sacar el peso molecular es sencillísimo, ¿estamos de acuerdo? Es buscar la masa atómica de cada elemento y lo multiplico por la cantidad de átomos de cada elemento. Y ya está. Y ya vimos que por sus dos definiciones lo puedo expresar en gramos o lo puedo expresar en unidades de masa atómica. Obviamente trabajar en unidades de masa atómica no me conviene porque no me está indicando nada, ¿no? Que pueda ocupar en la vida real. ¿Estamos de acuerdo? A ver, si yo les digo, hay en el peso molecular de el pirofosfato, pirofosfato áurico. Estas definiciones no se las van a preguntar tan precisas, ¿no? En el examen. Les van a pedir directamente a ustedes. Ok, ustedes hallen la masa molecular de este compuesto. Bien, hagamos eso, pues, ¿no? Esa es la idea. Hasta acá, la idea es poder hallar las masas moleculares de estos compuestos. Entonces, ok, primer paso, para poder calcular la masa molecular tengo que saber cómo escribir ese compuesto, pues, ¿no? Pirofosfato.
Es áurico, esto es una sal, ¿no? Primero va el metal, que es oro. Como dice áurico, trabaja con valencia +3. Fosfato, Ato es mayor, entonces el fósforo va a trabajar con valencia de 5. Y como es piro, tengo la estructura de que dos átomos del no metal, ¿no? Entonces tengo 5 por 2 10, más 4 átomos de hidrógeno que perdió 14 entre 2 7. Este ion de acá vale -4 porque el ácido del cual proviene tenía 4 átomos de hidrógeno. Los está perdiendo, por eso vale -4. Intercambio valencias ahora, ¿no? Es decir, el 3 viene acá y el -4 va ahí. Ya está. Entonces, este es el compuesto, ¿ya? Le estoy pidiendo que hay en la masa molecular o peso molecular. Muchas personas escriben así, pues, ¿no? Peso molecular. Entonces, peso molecular de el pirofosfato áurico. Aunque también hoy en día ya se acostumbra solamente a escribir M, es decir, ya no llamarlo como peso molecular, sino más bien llamarlo masa molecular, ¿ok? Porque, bueno, peso en realidad es una fuerza, ¿no? El peso se debería medir en newtons, no en gramos. Entonces, lo correcto es llamarlo esto masa, ¿no? Porque lo vamos a medir en gramos. Listo. Entonces, la masa molecular, M mayúscula, del pirofosfato áurico. Tengo que entrar a la tabla y sacar las masas atómicas de cada uno. Nada más. Entonces empiezo. Oro. ¿Cuánto es su masa atómica? ¿Sabe manejar tabla, no? ¿Ve? Buscan acá el oro. ¿Cuánto es? 197, ¿no? La masa atómica es 197. Fíjense. Oro, 197. Multiplico por la cantidad. Son 4 átomos, ¿no? De oro por 4. Ya. Más. Siguiente. Fósforo. ¿Cuánto es la masa del fósforo? La masa atómica. Si quieren pueden redondearlo. ¿Cuánto sería entonces el fósforo? 31. Ya, 31. Pero como son dos átomos, fíjense. Dos átomos de fósforo por dos. ¿Ya? Por dos. Más oxígeno, ¿cuánto es? 16, ¿no? Oxígeno 16. Y lo multiplico esto por 7 porque son 7 átomos de oxígeno. Y todo esto se repite 3 veces, ¿no? Todo este ion pirofosfato. Entonces todo esto lo multiplico por 3 acá. Ya está. Me da la masa molecular. ¿Cuánto sería todo eso? ¿Ya lo calcularon? ¿Le sale 1310 o no? No va a calcular, bueno, pero lo calculan a mano, pues, ¿no? Ya, 1310 gramos. Eh, para la masa molecular, la unidad sería así, gramos por cada mol. O sea, esto quiere decir que cada un mol de este compuesto representa una masa de 1310 gramos. ¿Ya? 1310 gramos por cada mol de ese compuesto. El mol es una unidad química para indicar la cantidad de materia, ¿no? A ver, otro ejemplo. Masa molecular de, pues no sé,
Mm, ya, ya ese nitrito ferroso. ¿El hierro cuánto es? ¿Me dictan? ¿Cuánto es en tabla? ¿Cuánto es la masa atómica del hierro? ¿Me dictan de tabla, por favor? 55, pero redondeado sale 56. Ya, 56, ¿no? 56. 55,85. Ya, pueden trabajarlo redondeado, ¿no? Sería 56. Luego, nitrógeno, ¿cuánto es? 14. 14 más oxígeno, que es 16 por 2. Y todo esto multiplicado por 2, ¿no? Pueden multiplicarlo igual así, ¿no? 16 por 2, 32, 46, 92. No sé cuánto era. ¿Ya cuánto le da? 148, creo. No sé. 148. Ya. 148 gramos por mol. Entonces, el peso molecular me está dando una relación entre masa y mol. Mol es la unidad química, pues, ¿no? Para indicar la cantidad de materia. Por ejemplo, si alguien le dice, ok, tengo 0,35 mol de cloruro férrico. Entonces, así, y ahí. Como es uro, sé que es el no metal con valencia negativa, ¿no? Y acá, férrico 3. Calcúlame cuánto es esto en gramos. Tengo 0,5 mol de cloruro férrico. Llevar a gramos, ¿cuánto sería? Por ahí en el examen les pregunta algo así. Esto les pueden preguntar en el examen, ¿ya? ¿Cómo puedo llevar yo de mol a gramos? ¿Con quién? Con la masa molecular, ¿no? Porque dijimos que la masa molecular es la relación entre la masa y el mol, pues, ¿no? Me indica cuánta masa hay contenida en un mol. Entonces, lo que tengo que hacer es calcular la masa molecular. Calculo, ¿ya? Masa molecular de cloruro férrico. Listo. ¿Cuánto es hierro? Es 56, ¿no? Más cloro, creo que es 35, 45, ¿no? Entonces, esto ya lo trabajo como 35,5 y lo multiplico por 3. ¿Cuánto me da? ¿Cuánto da? 162.5. Ya, 162,5 gramos por cada mol, ¿no? Gramos por mol. Entonces, ¿cuánto tendría de masa? Si tengo 0,35 moles. Gramos. 162,5. Ujú. Muchos pueden hacer una regla de 3, quizás, ¿no? A ver, miren. Yo digo, ok, 162,5 gramos de cloruro férrico. Esto es igual a ¿cuántos moles? A 1, ¿no? ¿Ve? Esto es igual a un mol de cloruro férrico. Ok, hago regla de 3. ¿No? Ok, si tengo 0,35 mol de cloruro férrico, entonces, ¿yo cuánto es eso en gramos, no? ¿Ve?
Y sería entonces 0,35 mol por 162,5 gramos. Y todo esto sobre un mol. ¿Cuánto queda? 162,5 gramos por un mol, ¿Cómo? ¿La regla de tres? creo. No, no lo multiplicó esto, 0,35. ¿Cómo? Pues no, no lo multiplicó. Ah, no, disculpe, perdón. Sí, se quedó mirando atrás, creo. 56,875, ¿no? Sí. Ya, entonces fíjense qué estoy haciendo. Convertí, ¿no? Lo que me dijo. Ok, tengo 0,35 moles. Esto, yo en kilogramos. ¿Cómo lo hago? Mediante el peso molecular. El peso molecular es la relación, ¿no ves? De gramos por moles para un compuesto. ¿Ya? Eso es. Nada más. Pero estar haciendo regla de tres cada rato es muy ineficiente, la verdad. Esto pues, es una relación sencilla y podemos manejarlo como una cierta fórmula. La fórmula es la siguiente. Esto anótenselo. Esta fórmula les va a servir toda la vida y es muy importante, ¿ya? Eso de ahí. Donde N, ¿qué significa? Esto lo han visto en colegio. ¿Qué significa N? Es el número de moles. N es el número de moles. M es la masa y M mayúscula es la masa molecular, ¿ya? A ver, hagamos el mismo ejercicio, este de acá. En este mismo ejercicio, ¿qué me está dando como dato? Me está dando como dato, ¿qué me da como dato? Acá, ¿qué me da como dato? El número de mole. Ya, el número de moles y también me da como dato, bueno, el compuesto. Al yo saber el compuesto, puedo hallar su masa molecular, ¿no? Ya, me da el número de moles. Entonces puedo ir anotando mis datos, ¿no? N, ¿cuánto vale? 0,35. Es el número de moles, 0,35 mol. Luego, la masa molecular la puedo calcular, ¿ya? Que fue lo que hicimos ahora, igual arriba. Si quieren lo hago de nuevo acá. Del cloruro férrico, esto es 56 más 35,5 por 3 me da 162,5 gramos por mol. Y ya está, fíjense, de acuerdo a la fórmula, ya conozco dos de los tres, ¿no? Dos de las tres variables. Número de moles es igual a masa sobre masa molecular. De acá que conozco, conozco el número de moles y conozco la masa molecular, ¿no? Despejo la masa y masa me queda que es igual a este que está dividiendo pasa a multiplicar, ¿no? La masa me queda que es igual al número de moles por la masa molecular. O sea, ya está. Número de moles 0,35 mol. Masa molecular 162,5. Fíjense que la unidad es gramos por mol, ¿no? Cuando yo multiplique, mol se va con mol y me queda en gramos, ¿no? Y ya está. ¿Ya?
Creo que esta es la forma más sencilla, ¿no? De trabajarlo. Ocupen esta fórmula. Número de moles es igual a masa sobre masa molecular. La masa molecular la pueden calcular conociendo qué compuesto se trata. ¿Estamos de acuerdo? Y tiene que ser datos sí o sí uno de estos dos, los moles o la masa. Ya está. ¿Alguna pregunta? A ver, levanten ahí en el chat los pulgares para ver si están Tengo atendiendo, una porque duda que no sé, sí, bueno, si cuente. ya. ¿Es posible que en algunos casos simplemente, digamos, si esto cuenta como un ejercicio, no nos muestren, digamos, un número de moles y tengamos que simplificar la fórmula que se decía y cambiar los datos? Mm, si no le dice el número de... No, sí o sí le va a decir o bien número de moles o bien masa. Sí o sí les van a dar dos datos, ¿no? de estos tres. O tiene que haber una forma de que puedan hallar dos datos de estos tres. Es posible que en vez de eso le den la masa, ¿no? Le digan que hayan el número de moles, ¿no? Puede ser. A ver, podríamos ver ejemplos del texto guía al final de la unidad 4. Yo supongo que hacen preguntas de esto. Son sencillas, ¿no? Es así de sencillo. Sí o sí les van a dar o masa o número de moles. Hallar el peso molecular de carbonato de sodio. Fácil. Acá, miren, le dice los moles correspondientes a 200 gramos de sulfato férrico. ¿Cuánto es? Los moles correspondientes a 200 gramos. Agregámoslo al 33. ¿Ya? ¿Qué me está dando como dato acá? Me está dando como dato. ¿Qué me está dando como dato? El 33. ¿Qué me está dando como dato? ¿Alguien sabe? Los Dando la, moles, ¿Me está dando la qué? sí, Perdón, pues, no se escuchó bien. los moles y la masa. ¿Dó- ¿Dónde me está dando los moles? Me está dando solamente la masa. ¿Ya? Me está dando masa. ¿Y qué más me está dando como información? Está diciendo que se trata de este compuesto. ¿Ya? Me está dando la masa. ¿Cuánto es? 200 gramos. Entonces anoto. Masa, 200 gramos. Bueno, si quieren ahí escriben, ¿no? Sulfato férrico. Ya. Y al darme el nombre del compuesto, ¿yo qué puedo calcular? Si ya me está dando el compuesto, ¿qué puedo calcular con eso? el mol. ¿El mol? No. Puedo hallar esto de acá. ¿Qué se llama esto de acá? Puedo hallar la masa molecular. ¿Ya? La masa molecular es sumar, ¿no? Las masas atómicas de cada elemento en este compuesto. Fíjense que en el examen les va a dar como dato, les da como dato la cantidad, o sea, las masas atómicas de cada elemento, ¿bien? Hierro es 56, azufre 32, oxígeno 16. Tienen todo para calcular esto. Entonces solo queda sumar y multiplicar, ¿no? Exacto, entonces esto es 56, ¿no? Por 2 más azufre es 32 más oxígeno que es 16, son por 4 porque son 4 y todo esto multiplicado por 3. ¿Cuánto da todo eso?
400 ahora, ¿no? Sí, 400. Ya. 400 gramos por mol. Ya conozco la masa y conozco la masa molecular. Entonces, acá me está pidiendo, ¿qué cosa? Me está pidiendo, halle los moles correspondientes a esta masa. Tengo que hallar la cantidad de moles, el número de moles. Tengo masa molecular, puedo hallar moles. Hay una fórmula, les dije, ¿no? En la fórmula de arriba, esto de acá. Número de moles es igual a masa sobre masa molecular. ¿Ya? Número de moles es igual a masa sobre masa molecular. La masa me dice que son 200 gramos. La masa molecular es 200 gramos por mol. Gramos con gramos se va. Mol está abajo, extremos con extremos y me queda arriba, ¿no ves? 200 entre 400 es la mitad, pues no va a ser 0,5. 0,5 mol. Aplicando esta fórmula, ¿no? Número de moles es igual a masa sobre masa molecular. ¿Tienen alguna pregunta? No sé quién está hablando. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O ya les quedó claro este ejercicio? ¿Cómo lo multiplico? ¿Cómo? ¿Cómo multiplico qué cosa? En el primer ejercicio creo que le está preguntando de la multiplicación. En el despeje la fórmula. ¿En el de acá arriba? La paréntesis. ¿Acá? Sí. El punto de multiplicación. Ah, ok. ¿Cómo hallo esta masa molecular? ¿Eso? Ya. Le dicen, creo que lo que se confunde es que el punto P parece para decimales, ¿no? Lo que no está en el medio, hasta yo me confundí, pero ya luego la entendí. Ah, ya. Esto es multiplicación. Si quieren, colóquenlo en X, ¿no? Son dos, fíjense. Cada átomo de hierro es 56, ¿no? Entonces, como son dos átomos, la masa total de esos dos átomos va a ser 56 por 2, ¿no? Por eso es lo que lo multiplico. 56 por 2. Más todo lo que esté acá. Lo que está dentro es azufre más oxígeno, que son 4. O sea, el oxígeno es 16. Acá lo vamos a colocar para empezar, si quieren, ¿no? Hierro, 56. Azufre, 32. Oxígeno, 16. Estos son datos, sí o sí les van a dar las masas atómicas en el examen. Entonces acá tengo, adentro estoy sumando 32 del azufre, oxígeno es 16, pero son 4. Entonces, 16 por 4. Y todo esto que está entre paréntesis se repite 3 veces, ¿no? Entonces por eso lo multiplico por 3. Ahora, haga esa operación, pues, ¿no? En la calculadora o, no sé, pues, me dice que es sin calculadora, ¿no? Bueno, es solo multiplicar y sumar, pues, ¿no? O no saben hacer eso. Saca 56 por 2, 112, ¿no ve? Más, acá va a ser 32 más 64, esto es 96, ¿no? Ya, esto es 64, 3, 2, 6. ¿Y cuánto da esto? 288, ¿no? Y esto da 400. Ya está. ¿Sí? Entonces acá era multiplicación. Igual acá, ¿no? Igual este punto por ahí se compone. Esto es multiplicación. ¿Ya? Estoy multiplicando la masa atómica por la cantidad de átomos de cada elemento. Así es como saco, pues, ¿no? La masa molecular. La pregunta era esa, supongo, ¿no? Como dice su compañero, era ¿cómo hallo la masa molecular?
Profe, si al final no llevamos calculadora, ¿cómo la haríamos para la de división para sacar ese 0,5? Es que van a ser operaciones fáciles, bueno, acá está claro que es la mitad, pues, ¿no? 200 entre 400 es la mitad, entonces 0,5. Le van a tocar, o sea, les van a tocar ejercicios que sean fáciles de dividir, les aseguro eso. Si les toca, no sé, pues 50 sobre 100 es 0,5, ¿no? Si les toca 25 sobre 100 es 0,25. Le van a tocar operaciones fáciles que puedan dividir. Ahora que ya no sepan dividir, ahí ya le pelaron, pues, ¿no? Si le Ya, porque sale, yo pensé que iban a poner más difíciles. claro, no, como va a ser sin calculadora, le van a tocar seguramente operaciones que puedan ser divisibles fácilmente, ¿no? Mitades y cosas así. Mitades, cuartas partes, como acá, pues, ¿no? Fíjense las opciones 1, 0, 5, 2, 3. A ver el siguiente, por ejemplo, ¿no? Miren, el 34 es lo mismo, ¿no? Y el 35 vale otro fácil. Ya, a 1,34. Dice, la masa en 2 moles de ácido acético. Hallar, ¿no? La masa que hay en 2 moles de ácido acético. ¿Qué me está dando como dato? ¿El de acá? ¿Qué me está dando como dato? La masa. ¿No? La masa es lo que No. tengo que hallar. Acá Ah, con no, una, Claro, los los moles moles y la... y el nombre del compuesto, ¿no? Sí. Los moles, el número de moles es n, ¿no? Entonces acá me dice, ok, primera cosa, tengo 2 moles. Anoto, n es igual a 2 moles. Tengo el número de moles. Y como me da el compuesto, puedo hallar la masa molecular, ¿no? Esto es ácido acético. Y fíjense que el ejercicio siempre me da las masas atómicas, ¿no? Carbono, oxígeno e hidrógeno. ¿Ya? Carbono, empiezo. Carbono es 12. Luego tengo hidrógeno. El hidrógeno es 1. Como son 3 multiplico por 3, ¿no? Ya. Más, de nuevo, carbono. Tengo oxígeno 2 veces, si quieren 16 por 2 o 16 más 16. Y luego más 1. Acá, 12. Todo esto es 32, ¿no? ¿Cuánto es 32 más 24? 56, ¿no? Más 3, 59, 60. 60. Masa molecular es gramos por mol, ¿no? O sea, hay 60 gramos en un mol de este compuesto, ¿no? De este ácido acético. Listo, tengo número de moles y conozco masa molecular, entonces puedo hallar la masa. No se olviden la fórmula, esta fórmula es sagrada. Número de moles es igual a masa sobre masa molecular. Conozco el número de moles que es 2, conozco la masa molecular porque conozco el compuesto, entonces puedo despejar la masa. Esta masa molecular pasa a multiplicar. Ya. Número de moles es 2. Tengo 2 moles por masa molecular que es 60. Y está, pues, ¿no? La masa me queda que es 120 gramos. Nada más. Ahí está, 120 gramos. ¿Alguna pregunta de este ejercicio? No, todo claro. No, esta vez se entendió muy bien. Ya, ahora sí, ¿no? Perfecto. Y el 35, a ver, es otro, miren, parecido. Aquí nos dice, en 2 moles de ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos hay?
En 2 moles de ácido sulfúrico, ¿cuántos gramos hay? ¿Qué me está dando como dato? Muy parecido, ¿no? Me está dando como dato 2 moles. 2 moles. Y como me dice que es ácido sulfúrico, puedo hallar su masa molecular, ¿no? Ya, hidrógeno 1 por 2, luego sumo el azufre, que es 32, y luego sumo el oxígeno, que es 16. Y lo multiplico por 4 porque son 4 átomos, ¿no? Esto me da 98 gramos por mol. De nuevo, me fijo en la fórmula, ¿no ves? La fórmula que es importantísima para esta unidad es número de moles es igual a masa sobre masa molecular. Lo mismo, ¿no? Me da el número de moles, me da la masa molecular y me pide cuántos gramos hay, ¿no? Me pide que haya la masa, ¿cierto? Me pide que haya la masa. Entonces vimos que despejando, ¿no ve? Masa es igual al número de moles por masa molecular. N, número de moles es 2 por masa molecular, que es 98. Multiplico. Bueno, mol se va con mol y 2 por 98, esto es 196, ¿no? 196 gramos. Y ya está. Por eso le digo, lo más importante de esta unidad es saber hallar la masa molecular y saber la relación entre masa y número de moles. ¿Ya? Eso es lo más importante de toda la unidad completa. Ahí está, 196. ¿Ya? Luego esto, ok. Ya, está bien. Hasta acá, ¿alguna duda? Creo que con eso ya No, quedó más claro, ¿no? Con todo eso ahí. ¿Ya? sí, Vamos a ir al siguiente concepto, que es el número de Avogadro. El número de Avogadro es un número, un valor que me indica la cantidad de átomos que existe en un mol de una sustancia. Es como cuando ustedes dicen una docena. Pues, una docena, ¿qué significa? Que tenemos 12 unidades, ¿no ves? 12 unidades de alguna cosa. Si yo digo una docena de manzanas, pues tengo 12 manzanas. Una docena de sandías, tengo 12 sandías. Entonces, cuando yo digo un mol, el mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Fíjense esto de acá. Cuando hablamos un mol, que es una cantidad de materia, el mol es igual a 6,022 por 10 a la 23 átomos de ese elemento. ¿Será lo mismo decir una docena de manzanas que una docena de peras? No, no, porque son diferentes. Entonces, ¿será lo mismo que yo diga un mol de ácido sulfúrico con un mol de cloruro férrico? No, son diferentes, pues, porque son diferentes compuestos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen en común? La cantidad. ¿No me acuerdo? Una docena son 12. Mientras que un mol, gracias al número de Avogadro, un mol de cualquier sustancia significa que yo tengo 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Eso ahí memorizan. Esto de acá. Un mol es equivalente a 6,022 por 10 a la 23 átomos de ese compuesto. Bueno, si se trata de un átomo, es átomos, ¿no? Pero si se trata de una molécula, decimos moléculas en vez de átomos. Por ejemplo, el agua, ¿no? Si yo digo, ok, si tengo un mol de agua, ¿cuántas moléculas yo tengo en ese mol de agua? Número de Avogadro es este de acá. Es la relación que existe entre mol y la cantidad de partículas, ¿no? De átomos o moles o moléculas que tenemos. Sería 6,022 por 10 a la 23 moléculas de agua. Es la relación entre mol y la cantidad
de átomos que tengo de ese compuesto o de ese átomo. Se dan cuenta que este es un número gigante, pues, ¿no? O sea que, no sé, pues cuánto es. 6 sextillones o no sé, algo así, ¿no? De átomos, eso es un mol. Pero porque los átomos son bien pequeños, ¿no? Pero por ahí ustedes le dicen, si tengo 2 moles de carbono, ¿cuántos átomos de carbono tengo? Se multiplico, pues, ¿no? El número de Avogadro. Si en un mol tengo esta cantidad de átomos de carbono, pues en dos voy a tener el doble seguramente, ¿no? 12,044 por 10 a la 23. O sea, el número de Avogadro solo me da la relación mol, que es la unidad química para indicar cantidad de materia, y hallar la cantidad de átomos que hay en ese mol. El número es 6,022 por 10 a la 23. Es como les decía, cuando yo digo una docena me refiero a 12 unidades, ¿no? Cuando yo digo un mol, eso por el número de Avogadro me dice que es 6,022 por 10 a la 23 átomos, si se trata pues de un átomo, es decir, un elemento, ¿no? Pero si ya trata de un compuesto, en vez del término átomos ocupo el término molécula, ¿no ve? Porque ya es un compuesto. Pero la relación mol y cantidad de átomos o moléculas es esta de acá. Acá, por ejemplo, les pide, no sé, indique el número de Avogadro, ¿no? Nada más. 6,023 o 0,22 generalmente por 10 a la 23. Manejen el número que está acá, 6,023 por 10 a la 23. ¿Ya? Es como, no sé, podríamos dar un ejemplo, que no hay mucho que dar. Acá estos ejercicios sí o sí son con calculadora, ¿no? Pero si ustedes le dicen, a ver, tengo 5 por 10 a la 20 moléculas de, de ácido perclórico. ¿Esto a cuántos moles equivale? Moléculas. ¿Se dan cuenta que una molécula, o sea, se dan cuenta que por 10 a la 20 estamos hablando de que tenemos esta cantidad de moléculas, ¿no? Con 20 ceros. 3, 6, 9, 13, 14, 15. Esta cantidad, ¿no? O sea, 5, ¿qué es eso? Pues sextillones, no sé. Moléculas, ¿no? Si yo tengo esta cantidad de moléculas de ácido perclórico, ¿ya? ¿Cuántos moles tengo? ¿Cuántos moles tengo? O mejor aún, si le dicen, yo tengo 5 por 10 a la 20 moléculas, ¿cuántos gramos tengo? ¿Cuántos gramos tienen de ácido perclórico? ¿Quién lo puede hacer? Ocupo la definición del número de Avogadro. A ver, el número de Avogadro me dice que en un mol, ¿ya? De cualquier compuesto o elemento, un mol significa qué cantidad de moléculas, cuál es el número de Avogadro, cuál es el número de Avogadro, está en su libro. Acá está, ¿no ves? 6,023 por 10 a la 23. ¿Ya? Por 10 a la 23 moléculas. O sea, un mol es igual a 6,023 moléculas. Si el ejercicio me dice que tengo 5 por 10 a la 20 moléculas, ¿cuántos moles tengo? Es regla de 3, ¿no ves? Todos saben hacer regla de 3, ¿no? ¿Cuánto me queda? En este caso vamos con calculadora, obviamente, ¿no? Seguro que en el examen no le va a tocar uno de estos porque no lo pueden hacer sin calculadora, ¿no?
¿Cuánto les quedan? Me queda esta cantidad. ¿Ya? 8,3 por 10 a la menos 4 mol. Que a ver, si no les gusta la notación científica, sería esto, pues, ¿no? 0,0083015 moles, ¿no? Ya está. Sí. Fíjense, es nada más que eso, ¿ya? El número de Avogadro me dice, en un mol tengo 6,023 por 10 a la 23 moléculas. Ya está, nada más. Bueno, pero en este ejercicio que yo les planteé, me pide cuántos gramos tengo, ¿no ve? Mediante la relación mol y número de moléculas con el número de Avogadro, puedo obtener la cantidad en moles, ¿no ve? Si tengo los moles de este compuesto, ¿puedo hallar la masa? ¿Puedo hallar la masa o no? Si no me equivoco, sí, pues tiene mole y la masa molecular. Ajá, exacto, la masa molecular no la tengo, pero la puedo hallar, ¿no ve? El número de moles es lo que acabo de hallar, con el número de Avogadro. Si la masa molecular es esto. Hidrógeno, ¿cuánto es? Uno, ¿no ve? Cloro, 35,5. Oxígeno, ¿cuánto es? 16, 16, 16. ¿no? Exacto, 16. 16. ¿Ya? Van a haber unos cuantos que se lo van a aprender de memoria, al menos los básicos, ¿no? Hidrógeno es 1, oxígeno es 16. Esos dos aparecen en casi todos los compuestos, ¿no? Esto me da 100,5 gramos por mol. Ya está, conozco el número de moles, conozco eh, masa molecular, entonces acá la masa es igual al número de moles por la masa molecular. Y esta fórmula se dan cuenta que está correcta porque cuando ustedes multiplican se eliminan las unidades, pues, ¿no? Acá tengo 0,00083015 mol, multiplico por 100,5 gramos por mol, entonces mol se va con mol, ¿no? ¿Ve? Y me queda en gramos. Verificar las unidades siempre ayuda, ¿no? Me queda 0,083 gramos, una cantidad pequeñita, ¿no? Gramos. Y ya está. Entonces fíjense que el número de Avogadro me está indicando un mol cuántas moléculas equivale, ¿sí? Lógicamente hacer ejercicios que sin calculadora en este caso va a ser muy complicado, ¿no? Con el número de Avogadro, porque estamos hablando de que, bueno, en un mol existe una cantidad muy, muy grande, pues, ¿no? De moléculas, ¿no? La cual es 6,023 por 10 a la 23, ¿sí? Tienen que darse entonces cuenta que una molécula es algo muy pequeño, ¿no? Fíjense, si comparamos la cantidad de masa en 0,08 gramos de este ácido, existen 5 por 10 a la 20 moléculas, ¿no? O sea, ahí ya nos damos cuenta la magnitud de qué tan pequeñas son las moléculas, ¿no? ¿Alguna pregunta acerca de este ejercicio? A ver, levanten el pulgar en el chat para ver si están atentos, por favor. Estamos siguiendo. Oiga, le dicen, él está Sí, viendo bien, como 80 en su clase. ah, ya. Este, solo 10 levantaron la mano, sí, de los 80. Que la mayoría está con un sueñango. Ah, no, seguro que sí. Yo igual estoy apenas ya. Ya. Ya era la hora del café. A ver, hacemos algo más y ya con eso acabamos.